Lucas capítulo 12. Bien. Hace 2 domingos que no vengo. ¿Cómo los atendió el Señor? Muy bien, Celes. ¿Qué tal que no fuera así? Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Él también nos anima, no nos desanima. Bien. Lucas capítulo 12. Creo que allí es donde estamos, ¿verdad? Nos corresponde llegar a Lucas 12. Bien. Vamos a leer la escritura. En esto, versículo 1, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 3, por tanto, todo lo que habléis, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. ¿Sí? Os digo, a ese temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Señor, ayúdanos en esta mañana a entender con claridad el mensaje, el pensamiento que tienes para nosotros hoy. Sabemos que tú eres nuestro pastor y tú nos vas a pastorear en esta mañana. También nos animarás, seguramente nos exhortarás, pero siempre también nos consolarás. Gracias por ese cuidado paternal que tienes con la iglesia, Señor. Gracias por el tiempo que estamos viviendo en la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y gracias por esta reunión, Señor, donde tú has manifestado de una manera tan sencilla, a través de este tiempo de alabanza, quién eres tú y cómo enseñas y cuál es el propósito de tu enseñanza, Señor. Amén. Bien, versículo número 1. ¿Quién tiene otra versión para leer este versículo? Jael. Mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaron unas a otras, él les dijo a sus discípulos: tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. Porque todo Hasta ahí, Jael. Versículo 1 nomás, sí. ¿Alguien más tiene otra versión? Sí, Nadime. El gentío fue creciendo hasta convertirse en una multitud de miles de personas que se atropellaban en Jesús. Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo: más que nada, cuídense de los fariseos y de la manera en que ellos aparentan una piedad que no tienen. ¿Qué ven ustedes en ese versículo? En esto, ¿de dónde viene esa expresión? ¿Qué estaba pasando antes? Antes el Señor Jesús está hablando a los fariseos, está hablando ¿a quién más? A los escribas y a los intérpretes de la ley, y hay una exhortación fuerte para estos hombres, para estas personas, fuerte. Bien. Ellos, dice la Escritura en el versículo 54 del capítulo 11, procuraban
encontrarlo en alguna palabra equivocada para acusarlo. Y allí entra el versículo 12, el capítulo 1, el versículo del capítulo 12. En esto, o sea, mientras ellos están buscando cómo acusarlo, se juntaba la multitud. Dice por millares. ¿Qué dice otra versión? Miles, miles y miles. Eso es harta gente, ¿cierto? Eso es mucha gente. Dice, tanto que unos a otros se pisaban, o sea, atropellaban. ¿Por qué se juntaba tanta persona a Jesús? ¿Por qué tantos iban a buscarlo? Miren el contexto. No digan por los milagros, porque no. Miren el contexto de este pasaje. Indudablemente sí buscaban por milagros, lo buscaban algunos de manera correcta, otros no, pero miren el contexto al cual se está refiriendo este pasaje. César, ¿sí? Pues pienso que como que nadie se había atrevido a desafiar la autoridad de esa época, que eran los intérpretes de la ley de los fariseos. Hasta ahí. ¿Sí? No le añada, hermano. Hasta ahí. Nadie se había atrevido a desafiar a estas personas que eran doctores de la ley, a los fariseos, a los saduceos, hombres que conocían la ley, hombres que conocían la escritura, hombres que sabían lo que decía todo el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué los seguían? Porque Jesús, bueno, no digamos que los desafiaba, pero sí los exhortaba y los confrontaba con el amor. Seguían a Jesús una vez y un sábado el Señor Jesús sanó a una persona y todos se molestaron mucho. Pero ¿cómo se le ocurre sanar un sábado? Y Él dijo, mire cómo los confronta. Dijo, si un animal de ustedes se cae en un hueco allá profundo, ¿qué hacen ustedes? ¿Dejan que se muera? No, ustedes lo sacan. ¿Por qué no hemos de sanar a esta persona? Eso es una confrontación fuerte, pero la confrontación no es un regaño, no es un señalamiento. La confrontación es la expresión de una verdad con autoridad y convicción, y eso lleva amor. El Señor Jesús llevaba sabiduría, autoridad y amor, y ellos estaban confrontados frente a ello, tanto que buscaban cómo acusarlo y no encontraban cómo. Por su sabiduría, su autoridad y su amor. Es una confrontación en amor. Y muchas personas le seguían porque ellos, uno puede entender en el contexto, ¿por qué le seguían? Porque estaban muy cargados. Los fariseos, los intérpretes de la ley, los tenían cargados ¿con qué? Con un hacer y hacer y hacer. Como por ejemplo, él lo coloca aquí en Lucas capítulo 11, antes de tomar los alimentos, báñense las manos. Bueno, no quiere decir que eso esté mal, pero como el Señor lo presenta, les está diciendo, ustedes se preocupan mucho por lo exterior, pero por lo interior, ¿qué? Ustedes se preocupan mucho por el hacer, que es lo que se ve, pero el ser, la esencia, ¿qué hay dentro de ustedes? Esa es una confrontación y también lo hace en amor. La multitud veía que había una oportunidad para empezar a liberarse de ciertas cargas que los fariseos les habían colocado. La ley de ellos, del hombre, les había colocado. Y aquí hay una buena oportunidad porque apareció un hombre que los está confrontando y los confronta en amor, los confronta contra la verdad de Dios. Qué bueno en el mensaje que daba la hermana Patricia. En lugar de llegar a nuestros hijos con el grito, ¿por qué no confrontarlos contra la verdad de Dios? ¿Sabe por qué muchos no lo hacen? Porque los padres no conocen la verdad de Dios. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque no tienen una comunión íntima con el Padre como para recibir de Dios una revelación y llamar a su hijo y decirle hijo, y darle un pasaje de la Escritura, darle un ejemplo de la vida práctica, del momento diario, del vivir, del quehacer del muchacho, para que con sabiduría, autoridad y amor el muchacho sea confrontado por Dios. Y eso a nosotros los padres nos hace falta, pero aún más a los líderes.
Muchos de ustedes tienen grupos de estudios bíblicos. Necesitamos esa autoridad de la que habla la Biblia. Y este mensaje tiene que ver con eso. Vamos a seguir escudriñando. Bien. Aquí hay algo interesante y es que él llama a sus discípulos primeramente. ¿Por qué a los discípulos? ¿Por qué no dijo lo que va a decir? A toda la multitud. Le dije a los discípulos. La multitud no escuchó esto. Fue a los discípulos, mire. Comenzó a decir a sus discípulos y la Biblia registra esta palabra, primeramente. Me está diciendo, Francisco, antes de exponer, ten cuidado lo que dice primeramente. ¿Por qué? Primeramente a los discípulos. ¿Por qué no la abrió? Abrió el abanico para todos. ¿Por qué no? ¿O por qué primero a los discípulos? ¿Qué piensa? Porque lo seguían y lo conocían. ¿Está bien? Los discípulos estaban en un proceso de aprender del Señor. Iban a entender. Quizá los otros no. Eso sería algo como echarle leña al fuego. Como decirle a toda la multitud, esos fariseos son hipócritas. Hubiera pasado algo allí. Pero llama a los discípulos. Entonces el mensaje ahora ya no es echarle leña al fuego. El mensaje tiene otra connotación distinta y es enriquecer la vida de los discípulos. Es delegar sobre ellos una responsabilidad como la que hoy también tenemos nosotros frente a las personas a las cuales le estamos llevando el estudio bíblico en los hogares. Tenemos una responsabilidad. Bien, veamos qué es lo que les dice. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Punto. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bien. ¿Qué es guardaos? Cuidados. Está bien. Cuídense. ¿Cómo? O participen. Levadura de los fariseos. Bien, escudriñemos un momentico, porque el mensaje está centrado en la levadura de los fariseos. Uno dice levadura de los fariseos y ya, además dice la hipocresía, ya se imagina a los fariseos de ese tiempo. Y ya dice ellos, esos fariseos, en aquel tiempo, y nuestra mano hace así, pero nunca hace así, sino hace así. Sí, ¿verdad? Los fariseos, personas de ese tiempo que decían, le añadían a la ley. Y siempre allá, ¿y qué aquí? ¿Y qué aquí? En este tiempo. Luego vamos a ver inicialmente, esta es la enseñanza de esta mañana, vamos a ver inicialmente dónde comienza la levadura de los fariseos. Vamos a reducir un poquito más. La levadura. ¿Dónde aparece la levadura? Bien. Éxodo capítulo 12. Aparece en la Pascua, sí. Vamos a leer unos versículos brevemente. Éxodo capítulo 12. Como ustedes ya lo conocen, simplemente lo voy a referenciar, no más. Desde el versículo 1 hasta el 7 dice lo siguiente, no lo voy a leer, voy a hacer la referencia solamente. El Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo lo siguiente, tomen un cordero. Ellos debían tomar el cordero, un cordero por familia. Debían verificar que ese cordero que habían tomado fuera perfecto, que no tuviera ningún defecto, y para eso había un tiempo que él estableció de 4 días. Al cuarto día, ya que han visto que es perfecto, ¿qué tenían que hacer? Dice, sacrificarlo. Y después de sacrificado, ¿qué tienen que hacer? Tomar la sangre y ponerla, versículo 7, en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Eso, dijo Dios, tienen que hacer. Bien, versículo 8. Y aquella noche, ¿qué más tenían que hacer? Comer la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Panes sin levadura. Curioso, ¿no es cierto? Pero allí aparece panes sin levadura. Bien, versículo 17. Sigue diciendo Dios lo que tienen que hacer. Se lo está anunciando a Moisés.
Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Wow, eso ya se alargó, hermano. Costumbre perpetua. ¿Qué tenían que guardar por costumbre perpetua? Que después de la Pascua, celebrar con panes sin levadura. Está bien, ok. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 14 y 7, 21. 7 días es una semana. Es un ciclo completo. Una semana. Recuerde que los días es para medir el tiempo. Aquí tenemos una semana, un ciclo completo. Bien. Bien. Ahora dice ¿cuándo? Desde el día 14. ¿Cuándo tenían que sacrificar el animalito? Versículo 6, el día 14. Y ese día 14, dice la Escritura, comenzaba la fiesta de los panes, los panes sin levadura, hasta ahora dice allí. Bien, versículo número 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Bien. Versículo 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, y aquí comienza Moisés a decirle al pueblo lo que tiene que hacer. Lo que Dios le ha dicho a Moisés, Moisés se lo ha transmitido al pueblo. Bien. Leamos ahora en el capítulo 23. Estamos en Éxodo. Versículo 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Ya es una fiesta. ¿Cuánto duraba la fiesta? 7 días. ¿Qué se hacía? Panes sin levadura. Bien. 7 días comeréis los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Bien. ¿Por qué debían comer panes sin levadura? ¿Qué tipo de celebración era? ¿Qué tipo de fiesta era? ¿Qué hacían ellos? Recordar, celebrar ¿qué? ¿Cómo? Que salieron de Egipto. Bien, ellos eran esclavos, Israel es esclavo en Egipto, los hijos, el pueblo de Dios esclavo en Egipto, y Dios los saca, pero cuando los saca hay una conmemoración, hay una forma de sacarlos, y es la Pascua, el Cordero, la sangre en el marco de la puerta, era la señal para que el ángel no entrara y cumpliera el juicio de Dios. ¿Qué era lo que protegía a estas personas? ¿Dónde estaba la sangre? En el marco de la puerta. ¿Dónde estaban ellos? En la casa. ¿Qué era lo que los protegía? No, esperen, están adivinando, esperen, están adivinando, no hagan eso, escuchen bien esto, hijos, escuchen. Dios dijo, pinten, coloquen sangre allí, porque esa será una señal para que yo no entre allí. Ellos estaban allí, efectivamente, ellos tomaron el cordero era perfecto, 4 días lo vieron, lo sacrificaron, tomaron la sangre, hicieron como Dios les dijo, y se guardaron allí detrás de ese marco, en la casa. Y entonces el ángel iba a pasar y veía y seguía derecho. ¿Qué era lo que los protegía a ellos? Enfoquen su respuesta de arriba para abajo, enfóquenla en Dios. Lo que Dios dijo es la fidelidad de Dios a su palabra. Dios es fiel a su palabra y eso era lo que a ellos les iba a dar seguridad que no iba a entrar allí. La fidelidad de Dios. Él dijo, veo la sangre y no entro. La sangre era una señal ¿para quién? Para Dios, no era para ellos, era para Dios. Veré la sangre y no entraré. La seguridad de ellos, ¿en qué estaba? No en la sangre.
La seguridad de ellos estaba en que lo que Dios dijo lo iba a cumplir. Qué bonito. Y eso, esa fidelidad de Dios, les traería libertad. Y esa fidelidad de Dios que trae libertad al hombre era para celebrar. ¿Cómo se celebraba? Con panes sin levadura. Y era una fiesta que duraba un periodo, 7 días. Bien. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta allí? Bien. Juan capítulo 1. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Vamos a ver la levadura. Bien. Juan capítulo 1. ¿Recuerdan que leímos que las familias tomaban el cordero? ¿Sí? Un cordero, pero ellos lo tomaban. Ellos lo tomaban. Iban, buscaban, miraban el cordero, este está perfecto, lo traemos, lo tenemos aquí en la casa, revisemos que esté perfecto, sí está perfecto, lo sacrifican, cogen la sangre, pintan allí y se guardan ellos. Pero eso lo hacían ellos. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Ahí hay otro Cordero. Pero ese Cordero de Dios, ellos no iban a buscar el Cordero ya. Eso fue Antiguo Testamento, Dios les había dicho, eso es lo que tienen que hacer. Ahora Dios está diciendo, este es el Cordero que yo les doy. Porque es que ese Cordero del Antiguo Testamento, solamente la sangre cubría. No más, cubría. Pero el Cordero que Él está presentando, que también es un Cordero perfecto, tiene que ser perfecto, porque lo que Él señaló aquí, visiblemente, ese Cordero visiblemente tenía que ser perfecto. Pues ahora el Señor Jesús, que es el Cordero de Dios, que va a quitar el pecado del mundo, aquí ese Cordero quitaba el pecado de ¿quién? De esa familia. Cada cordero, un cordero por familia se necesitaba. Aquí se necesita uno solo, que es Él. Y ese cordero también tenía que ser perfecto, porque Él no va a cubrir el pecado. Él va a quitar el pecado. Y tenía que ser perfecto también. Bien. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, limpiaos pues, limpiaos. ¿A quién está hablando? Allí le está hablando a unos creyentes que tenían un pequeño problema, y es que uno de los líderes religiosos de ese momento había tenido relaciones con la esposa de su papá, o sea, su madrastra. Pero como era uno de los líderes religiosos, y ese era un problema de ese tiempo, los líderes religiosos y los líderes sociales cometían desmanes, y eso como que lo guardaban, lo dejaban ahí como, bueno, ahí a un lado. Pero si lo hacía otro, lo apedreaban. Pero como era un líder religioso. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, eso no lo debían haber hecho ustedes como iglesia. Debían, dice la Escritura, entregarlo a Satanás. Entregarlo a Satanás no es hacerle culto al diablo y entregarle, mire, coja a esa persona, se la entregamos. No. Entregarlo a Satanás, como está escrito aquí en la palabra, es que la iglesia no tenía más comunión con él. Eso es duro. Eso es bravo, hermano. Eso no lo van a hacer ustedes. No se les ocurra hacer eso nunca. Eso lo hace solamente Dios. Y Él sabe cómo lo hace de otra manera. Bien, pero aquí dice el apóstol Pablo, limpiaos pues, le está diciendo a la iglesia, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mire, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacía la Pascua aquí? ¿Recuerdan? Trajo libertad, ¿sí? ¿Recuerda Israel en Egipto?
están esclavos y llega el momento en que van a salir y Dios les da un cordero, y ese cordero es la forma como Dios quiere enseñarles, a través de el cual viene la libertad. Un sacrificio, el sacrificio de un cordero perfecto, para que ellos salieran a la libertad. Y aquí ahora está el Señor Jesús como un cordero perfecto. Y Él dice, esa es la Pascua del creyente. Versículo 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ese cordero ya fue sacrificado. Ese cordero ya se vio que era perfecto. Ese cordero ya fue a la cruz. Y aquellos que hemos creído en la obra de Él en la cruz, somos salvos. ¿Qué quiere decir salvos? ¿Cuál es la garantía de la salvación? ¿La obra de Él en la cruz? No, lo que el Padre dijo. Esa es la garantía que yo tengo de mi salvación. Que tenía que ir a la cruz, claro que tenía que ir a la cruz. Así está escrito en la palabra. Pero mi garantía, mi seguridad de salvación, ¿dónde está? En que el Padre lo dijo y el Padre lo cumple. Y el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo Jesús. ¿Por quién? Por mí y por usted. Y por todo aquel que quiera creer que el Padre recibió el sacrificio de su Hijo en reemplazo de mí. ¿Por qué? Porque yo era el que debía estar muerto por incredulidad, por pecado. Pero Él fue llevando mis pecados a la cruz. Ese Cordero Pascual que es Cristo ya fue sacrificado. Mire lo que dice. Nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Pero antes dice, limpiémonos de la vieja levadura. Versículo 8 ahora. Así que celebremos la fiesta. ¿Recuerdan la fiesta de los panes sin levadura? Y aquí celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Bien. Tenemos la Pascua de Dios en el Antiguo Testamento. Escogían un cordero por familia. Cristo, nuestra Pascua, Dios nos dio el cordero perfecto. Este cordero y esta sangre era temporal. Todos los años tenían que hacer lo mismo. Y cada vez que pecaban tenían que hacer lo mismo. Pero aquí una sola vez y para siempre. Y ya no más. Este es el cordero pascual. Bien. Aquí después del sacrificio del cordero había libertad. Aquí una vez que el Señor va a la cruz hay libertad. Ellos debían celebrar una semana, 7 días, fiesta de panes sin levadura. Y aquí nos está diciendo a nosotros lo mismo. Dice, celebremos ya, no con la vieja levadura, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino, dice cómo, panes sin levadura. Mire que en los dos dice lo mismo. En los dos dice igual, hermano, es lo mismo. Solo que esta vez es definitivo y para siempre. Pero nos dice, celebren la fiesta. Bien. Hoy somos creyentes. ¿Qué le dijo el creyente a usted y a mí el día en que reconocimos, entendimos que Él es nuestro Salvador? Estás en libertad. La Biblia dice en Colosenses que nos sacó de la oscuridad y nos pasó a la luz. Ok, estamos en la luz. ¿Qué debemos hacer en la luz según ese versículo? El versículo 8. Celebrar. ¿Celebrar qué? Una fiesta de panes. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo era? 7 días. Bien, es un ciclo. Vamos a tomarlo desde el domingo. Cualquier día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Y qué sigue? Domingo, lunes, martes. ¿Y qué sigue? Y sigue. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? Una celebración continua. Bien. Vivir en una fiesta continua. Pero, allí viene el asunto. No con la vieja levadura, sino con
panes de sinceridad y de verdad. Bien. ¿Saben qué es la levadura? Estuve escudriñando un poquito lo de la levadura. Déjenme hacerles una exposición sin pretender ser un expositor de este tema de levadura y azúcar y descomponer y organismo, que es lo que voy a hablar. Simplemente busqué diccionario, no más, no hice nada más. Un diccionario apropiado, por supuesto, para esto. Miren lo que dice levadura. Es el nombre genérico de ciertos hongos unicelulares de forma ovoidea que se reproducen por gemación o división. Suelen estar unidos entre sí en forma de cadena. Entonces, estos hongos están unidos entre sí en forma de cadena. Y aquí viene la parte importante. Producen enzimas capaces de descomponer los azúcares. No más, eso es todo, fácil. Dice, hongos que producen enzimas capaces de descomponer los azúcares. Es decir, la levadura es capaz de descomponer los azúcares. Bien, ahora, ¿qué es azúcar? Escuchen lo que dice de azúcar. Nombre de un compuesto de distintas sustancias que se encuentran en los seres vivos y que proporciona energía al organismo. ¿Qué hace el azúcar? Proporciona energía al organismo. Repito, el azúcar proporciona energía al organismo. Bien, entonces, dijimos, levadura, descompone la energía que va al organismo. Descompone los azúcares, es decir, la energía que va al organismo. ¿Repito? Está claro, ¿verdad? La levadura descompone la energía que va al organismo. ¿Y qué es un organismo? Aquí dice que organismo es un ser vivo. Ese es diccionario. Solo diccionario nomás. Descompone la energía que va a un ser vivo. Bien. ¿Qué es descomponer? Descomponer es separar las partes de un todo, es desordenar, alterar o enfermar. Yo tomé desordenar por el contexto de la enseñanza. Tomé desordenar, pero usted puede tomar otra. Está bien. Entonces, ¿cómo me quedó? Que la levadura desordena la energía que va a un ser vivo. Pasémoslo a la parte espiritual. Si le está hablando a creyentes, porque él dice, no, creyentes, cuidado con la levadura. ¿Qué le está diciendo? Cuidado, porque la levadura descompone, es decir, altera o desordena la energía que va al creyente, al organismo. ¿Cuál es la energía que va al creyente? ¿Quién le da energía al creyente? ¿Quién le da fuerza? No estoy diciendo que la palabra sea una fuerza, no, de ninguna manera. Ni que la palabra sea una energía, no estoy diciendo eso. No pretendo decir eso. Más bien vayamos a Efesios. Sí. Sí. No quiero que me crean a mí. Nosotros a veces no exponemos bien, pero el Señor sí. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3:20. Para entender lo que significa esa fuerza interna que tiene los creyentes. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Wow. Sí hay un poder que actúa en nosotros, ¿cuál es? El Espíritu Santo. No pierdan de vista eso, que lo necesitamos al final. Sí hay un poder que actúa en nosotros, que es el Espíritu Santo. La palabra de Dios penetra en nuestro corazón. Y la palabra de Dios debe surgir, o lleva más bien, si es el efecto para el cual Dios la envió. Eso está ¿dónde está eso? Por ahí, ¿no es cierto? No, está en Isaías. ¿Está en Isaías qué? 55:10. ¿Quién lo lee? Porque además coloca un ejemplo muy bonito. ¿Qué dice? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir, y la semilla que siembra en palma de tricones, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Para lo cual la envíe. Bien. Entonces, hay una palabra
que llega al corazón de esa persona. Esa palabra la envía Dios. Dios sabe cómo es usted, ¿o no? Claro, ¿por qué? Porque Él lo diseñó, Él lo creó, Él lo formó. Luego Él sabe cómo es usted y Él sabe cómo hablarle a usted. Por eso es tan importante la oración y la comunión íntima con Dios de manera personal, no a través de el líder, sino directamente con el Padre, porque Él fue el que los formó. Pastor, ¿qué hago en esto? No tengo ni idea. ¿Qué dice Job? Hagamos un paréntesis pequeño. No lo busquen, permítanme, yo lo voy a leer solamente. Lo voy a leer aquí. Job, aquí está ya. Dice esto. Oye, te ruego, dice Job, te preguntaré y tú me enseñarás. Le dice Job a Dios. ¿A quién le va a preguntar Job? No. Dice Job, le dice a Dios, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿A quién le va a preguntar Job? Pastor, ¿pero usted qué está diciendo? Sí, póngale. ¿Dónde están ustedes? ¿A quién le está preguntando Job? No. Bueno, es Dios, pero es que quiere que vayan a otro lado. Al que le puede enseñar. Ah, sí, claro. Sí, claro. O sea, Dios, claro, Dios. Pero siempre somos tan espirituales que todo va allá. Dios, 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 Dios. Y cuando usted sale, ¿qué le enseñó Dios? No, pues que Dios es Dios. Eso no es enseñanza, hermano. ¿A quién le va a preguntar Job? Al que le puede enseñar. ¿A quién le va a preguntar usted? ¿A mí? Al que le puede enseñar, que es Dios. Sí, es cierto, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Sí, claro que sí. No estoy diciendo que no nos reunamos y que no compartamos. Que usted venga y diga, tengo este negocio, ¿qué hago, pastor? Yo no le voy a decir qué hace, pero le voy a mostrar en la Biblia qué puede hacer. Y Dios le va a enseñar qué puede hacer. Bien, volvamos otra vez aquí. El ser humano, nosotros como creyentes, como nuevas criaturas, tenemos una fuerza interior. El Espíritu Santo que actúa en nosotros, la palabra de Dios que actúa en nosotros es la única que tiene poder. ¿Quién actuaba en el Señor Jesús? ¿Recuerdan Hechos 2:22? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuántos milagros hizo? Ninguno. ¿Quién hizo los milagros? El Padre. Dios a través de Jesús. Eso es otra cosa. Bien, luego sí hay un poder interior. Es la palabra. Cuando el Señor Jesús dijo, escrito está. ¿A quién le dijo? A Satanás. Hay algo interior. Hay una fuerza interior. Y es la palabra. La convicción en la palabra. Y en que esa palabra, como veíamos esta mañana, su juicio es perfecto y me sostiene. Si Él lo dice, así es, hermano. Y el Señor Jesús lo dijo tan bonito. Él proclamó la palabra. Proclamar la palabra es confesar una verdad con autoridad y convicción. Y Él estaba convencido por su comunión con Dios que Él lo iba a sostener cuando hablara esa palabra. Y así fue. Lo sostuvo. Tus juicios me sostienen. Qué bonito. Bien. ¿Qué es la levadura? Volvamos a esto. Descompone energía que va al organismo. Bien. Organismo es un ser vivo. Descomponer es desordenar, alterar o enfermar. ¿Cuál es la energía? La palabra. Mire cómo queda esto. Desordena, la levadura, desordena. ¿Qué desordena? La verdad. Muy bien, hermano. La energía. La verdad que va a dónde? Al creyente. Esa verdad que produce en el creyente convicción. Entonces, ¿cuál es el ataque de la levadura? El carácter del creyente. ¿Y el carácter del creyente qué muestra? La imagen de Dios. ¿A dónde va el ataque de la levadura? A la imagen de Dios. El carácter del creyente se da por la sabiduría, la autoridad y el amor que hay en nosotros, que no es de nosotros, sino es de Él, para reflejar quién es Él. Bien, eso es lo que hace la levadura. Pero no hemos dicho qué es la levadura. La levadura ataca la convicción del creyente. Pero ¿qué es la levadura? Bien. Esto es más largo, hermano. Pero lo voy a poner en estos términos sencillos.
Levadura dice, ahora sí ya no me fui al español porque decía otras cosas allí. Me fui al hebreo y dice esto. Levadura es fermento. Es como hirviendo. ¿Vas a decir algo? Sí, de pronto nos ayuda también Levítico 2:11, nos dice por qué la levadura. Léelo, por favor, sí, gracias. O sea, todo lo que esté fermentado como la miel o la levadura no se podía utilizar como ofrenda por ser impuro por la fermentación. Dice Levítico 2:11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Bien, gracias, hermano. ¿Sí? Lo que pasa es que la levadura tiene una característica, la levadura Sí. la gente que se reproduce de una forma exponencial, rapidísima. Sí. Esa es la característica principal. Sí. Entonces, las azúcares son rapidísimo y fermentan. Sí, se multiplica por gemación. Ese es exponencial, sí. Sí. Gracias. Bien. Menos pan y más arepa. Bien. Escuchen. La levadura. Escuchen, la levadura. Dice, es fermento. La expresión es como hirviendo. El verbo primario es estar caliente. Va a estar caliente. Es decir, ser ferviente. Busqué que es ferviente. Es que muestra entusiasmo y admiración. Busqué que es fervor. Y dice es intensidad en el sentimiento religioso. Y busqué que es entusiasmo, dice excitación del ánimo por algo que causa interés. Pero el Señor Jesús dijo, ¿la levadura qué es? Él dijo, la hipocresía. Estamos en Lucas capítulo 12, versículo 1. Cuídense, guardaos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bien, ¿y qué es hipocresía? Después de muchas vuelticas allí dice, es engaño, es simular también. Pero me quedé con engaño. Tiene muchas cosas allí hasta que uno llega a ver qué es engaño. Dice cosas falsas, hace toda una estructura hasta llegar a engaño. Hipocresía es engaño. Bien. ¿Dónde está escrito el primer engaño en la Biblia? Génesis, capítulo 3. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? Allí hay tres cosas. La serpiente, estoy narrándolo porque usted ya lo sabe. La serpiente habla con Eva. Adán está allí también, ¿no? Con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Duda, ¿verdad? Bien. Miren bien lo que lleva allí. Duda. La duda abre la puerta y después la serpiente en la siguiente expresión dice, no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Que sí moriría. Eso ya es mentira. Duda, mentira. Y la siguiente expresión es, lo que pasa es que sabe Dios que si ustedes comen serán como Él, sabiendo el bien y el mal. ¿Eso qué era? Engaño. Duda, mentira y engaño. Bien. Ahora, ¿qué hizo Eva? Miren lo que hizo Eva. Dios dijo que no comiera. Y Eva dice, Dios dijo que no comiera ni le tocara. Bien, repasemos eso un momentico en Génesis capítulo 3 para tener la luz de allí. Génesis capítulo 3. Bien. Voy a leer el versículo, capítulo 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirá. Subrayen la palabra ¿por qué? Porque el día que él comiere ciertamente morirás. Bien. Capítulo 3, versículo 3. Eva le habla a la serpiente. Aquí ya empezó a entablar un diálogo con la serpiente y le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta allí iba bien. Pero le añade lo siguiente, ni le tocaréis. Y mire lo que dice, ¿para qué? Para que no muráis. Dios se había dicho, ¿por qué? Ella dijo, ¿para qué? Para que no muráis. Dios dijo, porque si comes te mueres. Ella dijo, para que no muramos.
no podemos ni comer ni tocar. ¿Cuál es la diferencia entre el por qué y el para qué? El por qué Dios no cambia. Uno, para que si la opción, ¿Qué piensan? El enfoque, uno está negativamente, a Eva le está enfocando negativamente. O sea, yo no digo para no comer de ese árbol, mientras que en el primero, porque Dios está en función de vida, Eva está en función de muerte. Patricia. Por qué Dios está explicando lo que les dijo que no hicieran. Y el para qué es la consecuencia que tendría aquí. Bien. Eso que el por qué es la causa y el para qué es la consecuencia. Muy bien. Exactamente, está bien. El por qué, mire lo que dice. Porque el día que de él comieres, él lo está afirmando. Ciertamente morirás. Le está señalando una consecuencia. Si usted come, se muere. ¿Está bien? Entonces lo está previniendo y le está dando vida realmente. Si ella no comía, y Adán no comía, tenían vida. Y Dios le está diciendo, si Dios no le dijera nada, Dios quiere que se mueran. Pero como Dios les dice, si comen se mueren, le está diciendo no coman. Es decir, ustedes van a tener vida si no comen. Pero, ¿qué dice Eva? Dios dijo no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Para qué no muráis? Como si Dios les hubiera puesto una condición. Para que no muráis. Es decir, los va a matar de todas maneras. Dios, según el versículo 3 del capítulo 3, Dios los va a matar, pero les dijo, para no matarlos, entonces, eso no había dicho Dios. Y está justificando un hecho, mire bien. Ni le tocaréis. Ahora, ¿por qué ella expresa ni le tocaréis? ¿Por qué le añade a la palabra? ¿Qué pasó para añadirle a la palabra? Bien, miramos este ejemplo si nos ayuda. Una persona está en casa y sale, pero le recomienda a la persona que se quedó en la casa, le dice, mire, si viene una persona, es un ejemplo nomás, nadie tiene cachucha azul, ¿no? Una persona con cachucha azul, diciendo que es del acueducto y que lo deje entrar, no lo vaya a dejar entrar, porque están robando por aquí, no lo vaya a dejar entrar, listo, y la persona se va y otro se queda. Golpean a la puerta, cachucha azul, y abre la puerta. Y entra. Y una vez que entra se pone a hablar. ¿Qué pasó con Eva? ¿Por qué Eva le añadió la palabra? ¿Qué pasó allí? Algo tuvo que suceder. En medio de esa perfección en la que ellos estaban, algo pasó con ella. Algo sucedió para que le añadiera la palabra. Mire lo que hace la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo del huerto. ¿Qué es eso? Duda. Cuando la duda entra, ¿recuerdan qué es la duda? No sé qué hacer, o me voy por la derecha o por la izquierda. Tengo varias opciones. Cuando le dijo, no le abre la puerta al que trae cachucha, ¿tenía opciones? No. ¿Le abro o no le abro? Le voy a abrir. Mire, la duda penetra. Escuchen que aquí entramos a la esencia del mensaje, de lo que es la levadura, el daño que hace la levadura. Escuche, si la duda penetra, ahí está, ahí llegó todo. Eso es un tobogán que se va. En el libro de Salmos, en el capítulo 1, del 1 al 3, está esto mismo, igualito, pues con otras palabras. Pero si la duda penetra, si la duda llegara al corazón de una persona, ¿qué está pasando? ¿A dónde es el ataque? A la autoridad, a la convicción que tiene la persona, la duda. ¿Será que es así o será que es por este lado? ¿Y ahora qué hago? Con Jesús no fue así. Si eres hijo de Dios, ¿será que yo soy hijo de Dios? ¿Hubo duda? No. Pero el ataque fue certero. ¿Por qué no hubo duda en Jesús? Porque había una profunda convicción que la palabra lo sostenía.
que lo que Dios le había dicho, que eres mi hijo y en ti tengo complacencia, eso era cierto. ¿Qué lo sostenía? Que Él es fiel a su palabra. ¿Qué le salvaba la vida a los que estaban detrás de la puerta pintado el marco con sangre? Que lo que Dios había dicho lo iba a cumplir. Muy bien. ¿Qué sostenía Jesús? La verdad de Dios. Bien. ¿Cuál era la verdad de Dios aquí? Si comes te mueres. Esa es la verdad de Dios. No había que añadirle nada. Pero lo pensó. ¿Por qué? Porque la pregunta era, ¿con qué Dios os ha dicho? Duda. Bien. Volvamos a Lucas otra vez, por favor. ¿Qué ataca entonces la levadura? El ser interior del hombre. La obra del Espíritu Santo que produce convicción en una persona. Repito, la levadura ataca el ser interior del hombre. Ese hombre que ha nacido de nuevo, ese hombre que empieza a tener una comunión con Dios y una convicción que proviene del Espíritu Santo, el ataque es certero, es fulminante. ¿Y cómo comienza? Con una duda, una palabra de duda. Bien. ¿Quién atacó? Corrijo. ¿A quién utilizó Satanás para llevar la duda? A una serpiente. ¿Qué le había dicho Dios a Adán y Eva? En Génesis 98, van a señorear sobre toda la creación. Ustedes tienen autoridad sobre la creación. Y la creación dice allí, los peces del mar, las aves de los cielos y los animales del campo. ¿Está incluida la serpiente? Sí. ¿Ellos tenían autoridad sobre ellos? ¿Sobre la serpiente? Sí. Pero la serpiente habló y ellos no ejercieron la autoridad que Dios les había delegado. Dios les da de su autoridad para que ellos la ejerzan y no lo hacen. Cuando no lo hacen, ¿qué aparece? La duda. ¿Dónde quedó la convicción? Porque el Señor Jesús dice, escrito está, autoridad, convicción. Proclamar la palabra es confesar una verdad con autoridad y convicción. Bien, utiliza a la serpiente. Entonces la serpiente, ¿qué trae? La duda, la mentira y el engaño. ¿Está bien? Ahora veamos si eso pasó con Adán en el huerto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios? ¿O es el pueblo de Dios? ¿Quiénes empezaron a sembrar la duda, la mentira y el engaño? Los fariseos. El fariseo empezó a añadirle a la palabra. Ellos eran doctos en la ley. Pero cuando la ley para ellos no era suficiente, ¿por qué para una persona un mandamiento de Dios no es suficiente y tiene que añadirle algo? Porque no quiere cumplirlo. Por eso le añade algo. ¿Cómo? Lo acomoda, gracias. Acomoda el mandamiento. Tergiversa la verdad de Dios. Eso ya es engaño. Y como tergiversa esa verdad de Dios, eso era lo que ellos enseñaban. Allí va la levadura. Eso era lo que ellos enseñaban y esas eran cargas que le imponían al pueblo, porque no era la verdad de Dios, era la verdad de Dios más. ¿Más qué? Sí, pero ¿qué es? El esfuerzo del hombre, el pensamiento del hombre, el hacer del hombre. Eso era. La interpretación del hombre. Esa era la carga. Dios dijo, si comes te mueres. Ella le añadió un pedacito, ni tocar. Y a partir de allí, las personas empiezan a tomar la verdad de Dios y añadirle un pedacito. Y los fariseos le añadían un pedacito. Eso pasó en el huerto de Edén, eso pasó con el pueblo de Dios, con los fariseos. ¿Qué pasa con la iglesia hoy? Le añaden un pedacito. El liderazgo cristiano evangélico de este tiempo, en muchas partes, no en todas por supuesto, no estoy generalizando, pero sí le añaden un pedacito a la palabra. Eso es engaño, eso es levadura, y le está haciendo daño la levadura a la iglesia. Ahora miren lo curioso, ¿de dónde viene el ataque? De dentro de la iglesia, no es de fuera. Los fariseos conocían la ley
Claro, por supuesto, conocían la ley. Y son ellos los que le están añadiendo a la palabra. Hoy es igual. Es el liderazgo de la iglesia el que interpreta la palabra a su manera y así mismo la transmite. Y las personas reciben y empieza la duda. ¿Es así o no es así? Pero tal hermano dijo esto y aquel otro dijo esto. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos? No, pues aquel hermano es como de más edad, es como el anciano, como que... Y el otro dice, no, pero aquel es mi amigo. Yo no creo que mi amigo me haga daño, pero aquel es el pastor, hermano. ¿A quién le vamos a creer? Pues elijamos. Y allí se equivocan. ¿Por qué? Porque es muy probable que los líderes de este tiempo, o más bien dejo abierta la puerta de esta forma, los líderes de este tiempo podríamos enseñar equivocadamente y estar añadiéndole algo a la palabra, nosotros los líderes. Desde el púlpito también, pero también, hablo para ustedes, los discipulados, los estudios bíblicos en los discipulados, añadiéndole una interpretación acerca de asistir o no a la iglesia, acerca del diezmo y la ofrenda, acerca de adoración y alabanza, acerca de matrimonio, acerca de tomémonos una, que eso una no dice nada, hermano, fumémonos un cigarrillo, que eso no, acerca de, es una tergiversación de la palabra. Y así se transmite, y al transmitirla así, ¿cómo penetra el corazón del hombre? A generar duda. Ese es un ataque de dentro de la iglesia. Y yo entiendo mucho de eso, porque mi cuerpo lo vive. Yo no me estoy apropiando de ella, es para contarles. No me estoy apropiando de ello, repito. Una enfermedad que se llama sarcoidosis, y la sarcoidosis ataca el sistema inmunológico. El sistema inmunológico son los buenos amigos que uno tiene adentro, pero esos buenos amigos se voltearon, ahora son enemigos. Luego no hay un sistema inmunológico fuerte, y cualquier cosa que penetra, ustedes me oyen aquí muchas veces toser, a veces no puedo venir, ¿por qué? El cuerpo se debilita por cualquier cosita. Si abrieran la ventana aquí, yo no diría nada porque sé que tienen calor, pero eso me hace daño. Me ataca el sistema inmunológico. Yo conozco de eso, sé de eso, hermanos. Y sé lo que es estar por dentro con sus amigos convertidos en enemigos. Eso pasa en la iglesia del Señor en este tiempo. Estoy hablando de creyentes y de personas que son salvas definitivamente, sí. Cuanto más los que no son salvos. Los simpatizantes que vienen a la iglesia y empiezan a exigir algunas cosas dentro de la iglesia. Y no me refiero aquí, indudablemente que no es así. Pero sí me refiero a creyentes, que podemos ser nosotros también, llegando a transmitir unas verdades que no son las verdades de Dios, sino la de Dios más el pedacito que yo le añadí. Ahora, ¿son culpables ellos? ¿Los que nos están discipulando? No. ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno, gracias. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, como en este culto, de llegar a su casa y estudiar para que sea el Espíritu Santo el que le dé convicción de la palabra y no lo que dijo el predicador. Usted llegará después a su casa, una vez que ha recibido el estudio bíblico del discipulado, y confrontará lo que se dijo en el estudio con lo que dice la palabra. Y si lo que está escrito en la palabra no es lo que dice el predicador o la persona, el facilitador, hermano, ore para que Dios le dé convicción. Y cuando usted tenga convicción y vea que el facilitador está equivocado, vaya allá. Pero hay algunos que les gusta lo que los facilitadores dicen porque también se ajusta al pensamiento de ellos. Hermano, eso no haga eso, ¿para qué hace eso? Pues no lo dicen esas palabras, pero el mensaje va allí, incluido. Entonces la persona recibe eso y dice, ay, al fin, ya sé que puedo tomarme una, ay, descansé, ay, qué bueno. Hermano, si no volvemos a la santidad de la palabra, vamos a estar deformando, o vamos a participar en la deformación, más bien, de la iglesia. El desconocimiento de la esencia de Dios le ha traído al hombre atrofia. El desconocimiento de la esencia de Dios, por una falta de comunión íntima con Dios, le ha traído al creyente un estancamiento
en el crecimiento de su vida cristiana. Está atrofiado el creyente. No estoy afirmando que todos los creyentes, no es así. Estoy diciendo que cuando una persona no tiene una comunión íntima con Dios y que sea Dios el que le revele a usted, porque sobre esa revelación divina se levanta la iglesia. Si no es así y están creyendo lo que las personas dicen o decimos, así lo digamos bien, usted debe ir y buscar en la comunión con Dios la convicción que da el Espíritu Santo. Yo no les puedo dar a ustedes convicción con este mensaje, es imposible, no soy Dios. La única persona que da convicción es el Espíritu Santo, nadie más. Y para eso tienen que ir y orar por este mensaje, para que les dé convicción, y entonces no va a entrar la duda. Luego, si usted y yo cayéramos en duda por alguna enseñanza de alguien, quiere decir que no tengo convicción. Y quiere decir que como mi convicción proviene de mi comunión, falta la comunión con Dios. Así de que no culpe al facilitador. ¿Él tiene responsabilidad? Claro que sí. Por supuesto que la tiene. Los pastores también, claro que la tenemos cuando no enseñamos la palabra de Dios como es la palabra. La tenemos, por supuesto que sí. Pero no estoy juzgando aquí a ninguno. Pero sí estoy anunciando que pastores y líderes podemos estar cometiendo errores. Pero no me estoy centrando en ello. Me estoy centrando en cada uno de nosotros, con una responsabilidad palpable, y es comunión íntima con Dios. ¿Para qué? Para poder tener convicción y que no entre la levadura. Él dice que la vida cristiana, ¿cómo es la vida cristiana? Una fiesta. Ahora, ¿una fiesta de qué? Terminemos allí. Volvamos a 1 Corintios capítulo 5. Gracias, 5:8. Limpiaos pues, versículo 7, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. La palabra malicia es tendencia a pensar mal de los demás. Y la palabra maldad es malas costumbres. Con nuestros hábitos, como decía ahorita una hermana Patricia, nuestros hechos muestran en quién estamos creyendo. Entonces, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, es decir, de sinceridad y de verdad. La sinceridad tiene que ver con claridad, tiene que ver con pureza. ¿Y la verdad con qué tiene que ver? La sinceridad dice con claridad y pureza. Expongamos la palabra, no la interpretemos. Expongamos la palabra de una manera sencilla, transparente, tal y como dice aquí la Escritura. No le añadamos nuestro pensamiento, está mal si lo hacemos. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que lleve la enseñanza. Y como tenemos varios grupos, no es enseñar en este grupo lo mismo que enseñé en el otro y en aquel. No, tenemos una responsabilidad de hablar con el Padre para saber qué enseño en este grupo. ¿Qué va a enseñar Él en ese grupo? Sinceridad, verdad es fidelidad. Con panes de levadura de sinceridad y verdad. Claridad, pureza en la palabra. No mezclar, pureza quiere decir no mezclar. No mezclar el pensamiento de Dios con el pensamiento del hombre. Recuerda que de la mezcla, ¿qué hay? ¿Qué sale? Esterilidad, no sale nada, no sale fruto. Sinceridad y verdad quiere decir fidelidad. Ser fieles a la palabra. Y eso solamente puede salir de un tiempo de oración con Dios, no viene de otra parte. Bien. Apenas vamos en el versículo 1. ¿Tienen tiempito hasta las 3? No, no tiene. Vamos a dejarlo allí, pero quiero leer este pequeño resumen que tengo aquí, después seguimos. Es muy personal lo que voy a escribir aquí. Yo creo que la levadura de los fariseos es la clave de todo esto. La hipocresía es fingir el pretender ser alguien que en verdad no soy. Eso me va a impedir encontrar todo aquello que está escondido. Si yo aparento ser lo que no soy, si estoy añadiéndole a la palabra
realmente no soy lo que Dios quiere que yo sea. Porque para hacer lo que Dios quiere que yo sea, Dios me revela a mí, que soy mandarina, que haga jugo de mandarina. Y no que le eche goticas de limón también. No. Dios me da a mí conforme a Él, conforme me creó, me da de su esencia, en la esencia que ya puso de Él en mí. Me da de su sabiduría, me da de su autoridad y de su amor. ¿Cómo entender las verdades si no sé quién soy? Las verdades están para confrontarme con lo que soy y provocar cambios en mi vida. A muchos no les gusta la verdad porque le dice eso está mal y entonces tiene que acomodar la palabra para que resulte buena la palabra. Ahora la hipocresía hace que aparente seguir la verdad, pero en realidad sigo siendo algo vacío y hueco. Si la base no está bien, ¿recuerdan cuál es la base? La revelación divina de la palabra. Si esa base no está bien, si no hay comunión con Dios, no se puede seguir construyendo. Es preferible hacer un alto en el camino con los estudios bíblicos, arrepentirse delante de Dios si es que hay algo que estemos haciendo mal, y no seguir torciendo el camino de personas que buscan la verdad de Dios. Dice Dios, guardaos. Eso es algo constante, es algo de practicar todo el tiempo. Bien, tengo otra expresión, pero como no he explicado el resto del pasaje, lo dejamos para después. No olviden, la levadura es un ataque a la convicción. Es un ataque a la convicción, y la convicción viene de mi comunión con Dios. La convicción no viene de las palabras que sale de un hombre, sino las que viene del Espíritu Santo. Las palabras de ese hombre pueden estar guiado por el Espíritu Santo. Una persona puede estar guiada por el Espíritu Santo dando un mensaje a la manera de Dios. Y llega al corazón de esa persona. Pero si esa persona quiere tener convicción, no es por lo que yo he dicho o por lo que el predicador dice, es por lo que el Espíritu Santo le dé, porque es el único que puede dar convicción. Por eso al final, lo vamos a ver la otra semana si el Señor nos lo permite, dice, se perdona la blasfemia ¿a quién? A Jesús, pero al Espíritu Santo no. Algunos han pensado que eso ya pasó. Yo creo que no ha pasado, que todavía se puede hacer eso, porque es un ataque fuerte a la convicción. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo vemos la otra semana, si el Señor lo permite. Bien. ¿Cuál es la reflexión esta mañana? ¿Cómo salir de aquí con gozo? Entendiendo que. ¿Qué nos ayuda esta palabra a entender? Para tener gozo. Nadie sale de aquí frustrado ni fracasado. Todos salimos con gozo. Pues con ganas de arrepentirnos, sí, de algunas cositas. Pero ¿qué produce gozo? Es que la salvación, dice la Biblia, es para gozo. Dale. No está mal saber el rostro de Dios. Porque la convicción va a llegar. Entonces yo decía, no, pues qué pereza saber muchas cosas, pero no tener convicción de ellas. Pero realmente si no tuviese la información, tampoco llegaría a la convicción. Muy bien. Entonces no está mal que yo sepa las cosas. Ya me sé bien. Sí. Entonces, en donde estoy aprendiendo, estoy bien. Bien. Porque la sé. Sí. El lío es si no desarrollo más mi relación con él para entender, bueno, para que él me dé el entendimiento y genere la convicción. Entonces, no está mal que yo esté en un estudio, en un discipulado, no está mal. Voy en el buen camino, pero necesito ir a la relación más profunda que genere la convicción. Bien. Gracias por esa aclaración. Qué bueno, Ale, gracias. No vamos mal, gracias, Ale. Quien está en el estudio va bien.
y quizás no esté entendiendo nada en el estudio, va bien, de verdad, va bien. ¿Qué es lo malo? Nuevamente, gracias. ¿Qué es lo malo? No tener comunión con Dios. Por eso que está recibiendo. Eso sí es lo equivocado. El énfasis no es en que está mal en el discipulado, no. Si está en un estudio bíblico, hermano, está bien. Y si está recibiendo una información allí, está bien que sea información, porque es una buena información, sí. Pero es que no se puede quedar en buena información. Tiene que ser una convicción profunda, y eso solamente la da el Espíritu Santo. Nuevamente, gracias, Arly. Sí. Clarita. Y eso produce gozo, ¿no? Es una bendición que mi vida como creyente sea una celebración continua, en saber que la seguridad de mi salvación está en lo que Dios dice, que acerca del sacrificio del cordero como si fuera Muy bien, sí. Esto tiene que llenarme de gozo. Muy bien, gracias. César, ibas a decir algo. Lo más seguro y es lógico que hay levadura en mi vida. ¿Qué qué? Que hay levadura en mi vida. Ah, ya. Hay ciertas cosas. Gracias, sí. Ya hablamos ahora. Pero esto, el escuchar esto y leer estos versículos, sobre todo 1 Corintios 5:7, me produce una tranquilidad, no relajante, sino me produce gozo más bien, el poder saber que me dice limpiados de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Me da mucha tranquilidad saber que puedo ser nueva masa y que en esa celebración, que es continua, es un peregrinar, es una decisión mía, pero lo puedo hacer. Dice limpiados, es decisión personal. Muy bien. Por él, Muy bien. porque él ya fue. Es un acto mío, pero gracias a él. Sí. Y eso, perdón, pastor, Dale. y eso pienso que lo hace, lo hago es yendo a mi comunión, como decía Harley, a pedir perdón. Mi relación con Dios, a pedir perdón. Amén. Bien. Gracias. ¿Alguien? Galo. Ahora que habla de esos agregados a la ley, me recuerda a la política en el Congreso cuando aprueban una ley que le agrega un pedacitico para beneficiarse y evadir esa ley, lo que llaman un mico. Ya le cambió el nombre, vea. Ay, tiene razón. Creo que todos entendimos, ¿cierto? Sí, está bien. Entendimos. Muy bien. Ese pequeño añadido que es el mico, estamos hablando de leyes, permite que se viole el espíritu de la ley. Gracias. Muy bien. Qué buen ejemplo. Sí, está bien. Nadime. Las añadiduras son las que hacen que la palabra no haga su obra completa. Sí, está bien. ¿Alguien más? Claudia. ¿Romanos qué? ¿Quieres explicarlo como tú lo entiendes? Bien. Además nos dejó la palabra. Cuando Él dice que podemos hacerlo, es porque Él ve que podemos hacerlo. Cuando Él ve que puedo hacerlo, es porque ya me ha enseñado. Ya me ha enseñado. Y como me ha enseñado, sabe que puedo hacerlo porque en mí está la imagen de Él. Así es que cuando Él dice en Corintios que nos guardemos, o en Lucas que nos guardemos, pero en Corintios también, es que lo puedo hacer. Él ya me enseñó. Mire la creación. Y como decía el hermano ahorita, y lo que está recibiendo en los estudios bíblicos, también, claro que sí. Nos falta es comunión íntima con el Creador. ¿Alguien más? ¿Está bien?
Sí. donde todas las frutas tienen enzimas y estas enzimas son las que dañan en sí la fruta. Pero hay una forma para que esa fruta se pueda conservar más. Ah, qué bien, ¿cómo es? Entonces, pues primero desinfectar la fruta y luego meterla en una olla con agua hirviendo durante 12 segundos en una fruta. Y así se puede conservar más si uno la coloca hasta 1 o 2 meses en la nevera, o más tiempo en la nevera, se puede conservar. Entonces yo lo hacía como ¿Cuál sería la olla hirviendo? la palabra que yo La oración. la oración, Muy bien, muy la bien. persona que pare esto porque si toda la fruta tiene esas enzimas y todos somos Sí. Como dijo César, yo creo que en nosotros hay levadura. Claro. Yo pienso que en mí hay levadura también. Pero gracias por eso, porque es la comunión, es la oración la que hace que eso se diluya y podamos entender la palabra y ser, ser no porque ya somos libres, experimentar una libertad total. ¿Ibas a decir algo? A mí me pareció excelente cómo Dios a través de un ejemplo biológico me quiere llevar a mi vida de cristiano y a la vida de todas las personas. El hecho no es que no es preservar, porque por más que usted le eche preservante al alimento, la levadura tiene la posibilidad de entrar. Es prevenirnos para que no entre en esa la palabra de Dios tal cual, porque en el momento en que entra una levadura en mi cuerpo o en mi alimento, por más preservante, Hace la obra ya. sigue la transformación grandísima dentro de mí y dentro de la iglesia. Entonces, finalmente voy a tener unos productos totalmente descompuestos de la levadura, porque la levadura finalmente produce otros compuestos y finalmente nos podrimos. O sea, un organismo contaminado con levaduras finalmente explota, eso se produce muchísimos gases, muchísimas cosas, y no somos absolutamente nada de lo que inicialmente éramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa para mí en las congregaciones cristianas donde entran levaduras? Y finalmente entendemos la palabra tan mal y estamos tan desvirtuados que somos productos totalmente diferentes de lo que Dios quiere. Igual a mí, como persona natural, como una persona común y corriente. Bien. Si en un momento dado entra mi levadura, mi fruto va a ser totalmente diferente. O sea, el mensaje de hoy que yo recibí para mí es que no puedo dejar que en ningún momento de mi vida entre una levadura. La levadura sería la duda. La duda que abre la puerta. El producto es totalmente diferente. Finalmente Bien. yo me voy a podrir por más preservante Bien. que me eche. Ya no, preservante ya no actúa. Claro. Bien. ¿Alguien más? Sí. Wilson Español. Creo que la levadura causa en mí cansancio y fatiga hasta hacerme caer. Pero aún con todo eso llevo ante Dios lo que he hecho de mí por causa de la levadura. Él me levanta y quita la levadura y me da nuevas fuerzas. Es lo que Dios. Bien, déjeme leer un versículo aquí, o más bien recordarles un versículo, un momento, a eso que está diciendo el hermano Wilson. Dice que levadura y que lo doblega y que lo tiene. Mire lo que dice la Escritura. Ustedes ya lo escucharon. Yo anduve errante como oveja extraviada. Se refiere a un creyente. ¿Qué lo extravió? En el tema que estamos viendo. La levadura. Y él dice, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Por qué no se ha olvidado? Porque el Espíritu Santo está allí. Así que siempre hay una salida. Por muy mal que de pronto esté pasando un momento muy difícil ahorita tal vez. Por mal que crea que está. Si hoy está aquí fue porque el Espíritu Santo lo trajo. Y la Escritura dice, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué bonito. Qué aliento el que Dios nos da. Luis.
La levadura es un adorno, sí. Muy que bien. Eso todos lo sabemos y hay que reconocerlo ante Él, que lo conoce todo, porque la palabra dice que Él conoce el corazón, siempre se escudriña y sabe lo que tenemos de Él. Entonces es entregarle todo y pedirle que sea Él el que inicie ese proceso de limpieza y de restauración. Gracias. Hermana Miriam. Como Él nos conoce, pues por eso Él nos dice que lo quitemos. Sí. Si Él dice que lo quitemos, porque nos da el mecanismo, la forma de quitar, porque eso es lo relevante. Ir al Señor, reconocer cuál es mi levadura y dónde está el problema, y confesarlo y esperar que sea el Espíritu de Él que me deje. Así es. Andrés. No, si yo lo quería unir con lo que dice el hermano es un proceso, y ese proceso dura mucho tiempo. Incluso los discípulos, aun cuando Jesús murió, se fue, siguió enseñándole a Pedro de muchas maneras para que fuera desprendiéndose de muchas cosas que él tenía. Entonces creo que no es una cosa milagrosa que sea en un culto, es un proceso de toda la vida, ir mermando, ir dejando todo eso que nos impide acercarnos mejor a Dios. Ni Dios rechazó a Pedro, ¿no? Ni Dios rechazó a Pedro, ni a Saulo de Tarso, ni a mí, gracias, ni a César. Gracias, Andrés, que es un proceso. Mire, esto también es tan importante, hijos. Es un proceso. Y Dios no te rechaza a ti. Él te está buscando. Y si estás aquí, es porque el Espíritu Santo te trajo para decirte que Él no se ha olvidado de ti. Que te apegues al mandamiento. Gracias, Andrés. Sí. ¿Oh, sí? No, pero habla más durito, hermano. Perdón, me alcancé. ¿Quién puede repetir lo que el niño dijo? Ah, bien. Gracias, gracias. Camilo. Escuchen, hijos, por favor. Hay uno que está en Mateo 7, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras en la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces veía que la levadura no solo me afecta a mí, sino afecta a mi relación con mi hermano. Porque entonces yo lo mido ya no de acuerdo al pensamiento de Dios, sino de acuerdo al pensamiento de Dios y a mi pensamiento. Entonces estoy metiendo juicios y al mirarme a mí también me va a guardar en cómo miro yo a mi hermano. Y empiezo a establecer mi propia justicia. Sí, está bien. Bien, vamos a dejar hasta allí. Dos cositas. Para mí fue muy importante hoy, lo digo de corazón, el tiempo de alabanza.